fecha de la primera evaluación? Es el 2 de noviembre. 2 de noviembre, ya, déjame anotar acá. ¿Y la segunda? El 10 de diciembre. 10 de diciembre, ya. Listo, ya. Entonces, ¿qué hemos estado hablando esta parte de la materia? ¿Qué es lo que recuerdan? Porque la semana pasada no conversamos tanto. ¿Qué es lo que hemos revisado hasta este punto? Una de las últimas cosas que revisamos fueron los atentados a la competencia, me acuerdo. Ya, atentados Vimos a la libre competencia. ejemplos, los videos. ¿Ya? ¿Y qué vimos o qué atentados en particular revisamos? Ya recuerden que ustedes también tienen que haber leído una guía, ¿la leyeron? ¿La terminaron de leer ya? Pues yo ya les subí otra, para que ya la tienen que leer para la próxima semana, entonces idealmente tienen que leer los materiales para poder avanzar en la clase. Porque yo voy a avanzar de todas maneras, entonces les recomiendo que lo lean para que no se les acumulen todos de golpe. Entonces seguimos entonces con la materia de hoy día. Hoy día vamos a revisar un contenido en particular que son las operaciones de concentración. La materia de operaciones de concentración estaba dentro de este apunte que ustedes tendrían que haber leído. ¿Qué son las operaciones de concentración? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de las operaciones de concentración o desde cuándo se encuentran reguladas en Chile, que es parte de los contenidos o lo que hemos conversado hasta esta parte de la materia? ¿No se recuerdan de la guía? La pueden tener incluso a la vista, porque está dentro del aula virtual y el aula virtual está funcionando. La semana pasada estuvo con problemas, pero ahora está bien. ¿Lo leo, profesora? Ya. Sí. Ya. Es todo hecho, acto, convención o conjunto de ellos que tenga por efecto que dos o más agentes económicos que no formen parte de un mismo grupo empresarial y que sean previamente independientes entre sí, cesen en su independencia en cualquier ámbito de sus actividades mediante alguna de las vías que se enumeran. Ya, muy bien. Esto es lo que nosotros entendemos como operaciones de concentración de forma general y como la ley también así lo ha regulado en el decreto ley 211. Y la PIA también me comenta que lo que alcanzó a entender es que era cuando dos empresas independientes, en realidad se refiere a conglomerados cuando hablamos de operaciones de concentración, por eso que son tan importantes, se reúnen para llevar a cabo otro gran negocio en particular, una gran empresa, ¿no? A eso es lo que nos referimos cuando hablamos de las operaciones de concentración. En clases anteriores yo les había mencionado que las operaciones de concentración en Chile no tenían una regulación expresa en el decreto ley 211, sino hasta la última modificación que yo les decía que una de las grandes logros de la última modificación al decreto ley 211 fue la incorporación o más bien, el haber mejorado las sanciones que se podían establecer cuando se cometían o se afectaba la libre competencia en Chile, pero también que se había incorporado todo un capítulo que regula expresamente las operaciones de concentración en Chile, estas operaciones de las que estamos hablando ahora, porque antes de esta última modificación no había una regulación expresa y por lo tanto no existía una facultad expresa para la Fiscalía Nacional Económica para poder investigar estas operaciones de concentración. Lo hacía, pero no estaba reglamentado. Ahora ya está reglamentado y tenemos una reglamentación expresa y bastante clara dentro del decreto ley 211, y esta regulación se genera en esta última modificación, y por eso es que se los pregunté ahora,
porque se lo había mencionado antes, porque cuando hablamos de operaciones de concentración y estas fusiones, ¿no? Estas adquisiciones de grandes conglomerados de empresas, generalmente el ilícito colusión se encuentra reunido con estas ideas de operaciones de concentración, es decir, se originan por operaciones de concentración o las operaciones de concentración nos pueden llevar a una situación de mayor riesgo de que se cometan, sobre todo ilícitos, finalmente como la colusión, pero también otros ilícitos, ¿no? ¿Se recuerdan otros ilícitos aparte del de la colusión que nosotros hemos visto o hemos conversado que se encuentran dentro de lo regulado como ilícitos anticompetitivos en el Decreto Ley 211? Está complicadito esto, porque no se recuerdan de nada. No se los voy a mencionar. Tienen que ustedes revisar cuáles son los ilícitos anticompetitivos porque lo hemos conversado hasta este punto ya bastante. Entonces, para que lo recuerden, porque se los voy a preguntar en la evaluación que vamos a tener y, bueno, cuando alguien les pregunte si saben algo de libre competencia. Ya, estábamos hablando de las operaciones de concentración y específicamente nosotros hablábamos, me había mencionado don Matías y Pía, que nos referíamos o se producen cuando dos o más empresas que son independientes entre sí, y eso es parte del concepto o de los elementos centrales de lo que nosotros entendemos como la operación de concentración, pasan a conformar una sola empresa más grande. Ejemplos nosotros ya hemos visto, el típico ejemplo que nosotros encontramos en nuestro mercado es LAN, cuando se unió líneas aéreas nacionales junto a la DECO, que convirtieron LAN Airlines, y que después se reunió con TAM Airlines, lo que nos llevó a la TAM, ¿no? Este consorcio gigante, o esta empresa que regula tanto vuelos nacionales como internacionales, que es LAN Chile, que ahora es la TAM. Cuando nosotros hablamos de estas operaciones de concentración, como bien me indicaba Pía, estas pueden deberse entonces a una fusión o una adquisición de empresas. Con el ejemplo de la TAM que nosotros estamos conversando, estamos hablando más bien de un ejemplo de una fusión entre dos grandes conglomerados de empresas, y en el caso de LAN Ladeco estaríamos hablando de la adquisición de empresas, es decir, cuando LAN compró esta aerolínea Ladeco, genera esta gran empresa y esta operación de concentración, por lo menos en el caso en particular de vuelos nacionales. Lo importante cuando nosotros hablamos de las operaciones de concentración, además, es que se produce una unión y una fusión entre los patrimonios de las distintas empresas que son parte de esta operación de concentración. Y tiene también que ver una fusión o una reunión entre accionistas de las diversas empresas en particular. Y esto va a generar otra gran empresa, ¿no? Y en el caso que nosotros estábamos revisando, cuando se fusiona la empresa LAN Chile, LAN Airlines, con TAM Airlines, se genera esta otra gran empresa que incluso genera un cambio de nombre, un cambio de la empresa, que es la TAM, ¿no? Que une y fusiona estas dos grandes empresas y que yo les mencioné que en su momento, y de hecho no bajo el marco legislativo que nosotros tenemos ahora, bajo el Decreto Ley 211 con la regulación de operaciones de concentración, fue regulado por este nuevo, por esta capacidad que tenía la Fiscalía Nacional Económica de revisar ciertas operaciones que le llamaban la atención o les producían alguna preocupación. Cuando nosotros hablamos de concentración, nosotros podemos distinguir entre una operación de concentración vertical y una operación de concentración horizontal. Pero quiero que me digan, por si me están escuchando y entienden, ¿qué es una operación de concentración nuevamente y esta vez no leyendo? ¿A qué me refiero yo? ¿Qué es lo que yo acabo de decir? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de operaciones de concentración entonces? En la adquisición o la Se le de cortó. empresas para llevar a cabo. ¿Me escucha ahí, profe? Ahí sí. Es que están construyendo en mi casa, entonces, por eso. Bien, ahí le escucho. Cuando son
se fusionan o se lleva a cabo una adquisición de una empresa, de dos o más empresas, para poder realizar una determinada un determinado rubro. Claro, en un determinado rubro. Por ejemplo, conversábamos el ejemplo del LATAM, sería aerolíneas, ¿no? Claro, las dos aerolíneas que se juntaron y así se creó LATAM. Muy bien. Ya, bien. ¿Y saben cómo se encuentra regulado las operaciones de concentración en el Decreto Ley 211? ¿Lo revisaron dentro de la guía? Ya, yo les voy a subir de todas maneras, aparte del contenido que ya les subí a la plataforma para que lo revisen, porque se encuentra contenido en la última sesión, que es lo que vamos a revisar la próxima semana. Les voy a subir también que ocupa la Fiscalía Nacional Económica actualmente para poder regular o poder entender cómo regular estas operaciones de concentración o cuándo nos encontraríamos ante una operación de concentración que pudiera afectar la libre competencia en Chile. Porque nosotros lo que hemos conversado hasta este punto, ¿no?, es que esta concentración, que puede ser concentración vertical, como así también puede ser como una concentración de carácter horizontal, puede llegar a afectar la libre competencia en Chile, porque estamos hablando de una fusión, de una asociación, de una adquisición de dos grandes conglomerados en un mercado pequeño como el nuestro y nuevamente de naturaleza oligopólica, lo que quiere decir que si yo tengo grandes controladores del mercado, donde yo verdaderamente, porque recuerden que nos encontramos ante un modelo de libre mercado, si yo tengo grandes sectores que controlan grandes porcentajes de un determinado rubro, ¿de qué verdadera economía de libre mercado nos encontramos?, ¿no? Que es una discusión que nosotros hemos dado por lo menos hasta este punto en clases. Y les voy a mostrar un video que es una entrevista, porque en realidad eso fue lo que pude encontrar cuando busqué sobre operaciones de concentración, que habla o revela esta duda que yo les estoy mencionando en este caso. Lo voy a mostrar ahora. Profe, no se escucha súper bajito. Ah, esperen un poquito. Voy a sacar los audífonos. Espérenme. Y es la superconcentración que hay en Chile. Sí, profe. Varios se llenan la boca con que esto es libre mercado, y la verdad es que no me parece un libre mercado hipercompetitivo con tanto emprendedor en Chile. De hecho, en el caso del papel de limpieza, entre dos empresas tenían un 95% con, no sé, 10 marcas distintas, pero quedan de los mismos. En el caso de los detergentes también es lo mismo, 95%. Y si nos vamos a la farmacia son 3 que tienen el 97%, y los bancos 3 que tienen el 75%, y así sucesivamente. No se le puede meter, lo voy a preguntar bien en rudo, no se le puede meter mano a eso. Yo entiendo que estamos en un libre comercio, o sea, un libre mercado, y esa es la perspectiva, y no la vamos a cambiar en Chile. Pero ¿cuánto se puede mejorar este mercado? ¿Cuánto se puede evitar que hayan estas concentraciones que son casi monopólicas, cuando hay un 95% que están en dos manos? Y los pequeños, o sea, aparte que uno tiene que bucear en el supermercado si quiere un producto que no sea de esas marcas, bucear literalmente, y los pequeños están absolutamente estrangulados por estos grandes. Entonces, ¿no se le puede meter mano a eso? ¿Ustedes se han planteado como Ministerio de Economía? Bueno, yo creo que esta ley, la que estamos hablando hoy día, trae muy buenas noticias para los emprendedores y las pymes, porque precisamente una de las cosas que ocurre cuando hay colusión es con la situación que tú señalabas, que hay dos empresas que tienen prácticamente todo el mercado y que impiden la competencia. En el caso de del papel higiénico vimos muchas veces casos de pequeñas empresas o medianas empresas que trataban de colocar sus productos y era imposible. Imposible. Entonces, ahí lo que tenemos es que en la medida en que seamos capaces
de desbaratar carteles, vamos a permitir que el emprendimiento, las pymes, los innovadores puedan también participar ministro, si en su participación en el mercado. Ahora, también en el proyecto de ley se establece otro elemento que es fundamental, que es un régimen obligatorio de concentraciones. O sea, si dos empresas se quieren fusionar, tienen que pasar por un régimen obligatorio de fusión. O sea, tienen que haber un análisis por parte de la Fiscalía Nacional Económica que incluso puede negar la fusión de esas empresas. Eso es un mecanismo nuevo que se crea y que se crea a partir de esta ley. ¿Que se pueden poner límites al espacio que ocupa una empresa determinada en el mercado? Por ejemplo, un 30% como máximo. Lo que pasa es que la discusión que tuvimos en el Congreso, que también se dio respecto a este tema, incluso puede generar que si uno dice, bueno, la participación es 30%, uno puede tener incluso generar incentivos a la corrupción, pero 3 empresas se toman el mercado. Entonces, ¿qué es lo que dijimos nosotros? Nos parecía un mejor método para poder evitar que las concentraciones afecten la libre competencia, afecten la entrada de nuevos competidores y a los consumidores finalmente. Es que la Fiscalía Nacional Económica ahora va a tener la facultad de realizar estudios de mercado y pedirle información de manera obligatoria a las empresas para poder analizar esos mercados. Hoy día la Fiscalía solo puede iniciar una investigación y a partir de eso solicitar antecedentes que no tienen que ser obligatoriamente por parte de las empresas a la Fiscalía Nacional Económica. O sea, la tarea es muy compleja. Ahora, incluso las investigaciones de mercado, para analizar si un mercado requiere cambios, van a tener que entregar información que le solicite la Fiscalía Nacional Económica de manera obligatoria. Y si no la entregan, hay penas de cárcel. ¿Por qué? Porque nos parece que esa es la única forma para poder regular adecuadamente el mercado. Tú hablaste de los medicamentos. Ahí necesitamos tener buena información para saber cómo opera ese mercado, de forma tal de decir, ¿sabe qué más? Tenemos que tomar esta acción o esta otra acción para poder generar más competencia en el mercado. Entonces, ahí también hay un instrumento muy poderoso que va a tener la Fiscalía Nacional Económica para poder ir mercado por mercado, analizándolo y viendo si hay cambios en la regulación que se deban hacer. ¿Y es suficientemente fuerte y amplia la Fiscalía como para hacer todo en paralelo? Porque ya investigando corrupción tiene como para la mayoría de los abogados que componen la Fiscalía, para hacer todos estos estudios, para estar pendiente de lo que pasa, para acoger una serie de denuncias, porque hay denuncias de pequeños productores a propósito de comportamientos monopólicos de 2 empresas. ¿Tendrá ese cuerpo? Porque hasta ahora la Fiscalía se ha volcado la corrupción muy bien, pero hay otros temas que ha ido dejando. Absolutamente, aquí tenemos que avanzar en construir en apoyar a la Fiscalía Nacional Económica, aumentar su margen de acción, con las nuevas atribuciones, sin lugar a dudas, que vamos a necesitar más recursos para la Fiscalía Nacional Económica, de forma tal de que pueda realizar sus distintas labores, lo que se le ha entregado de la mejor forma posible. Yo creo que aquí el compromiso, y es lo que ocurre cuando los países logran mejorar sus instituciones, es tener una institucionalidad más robusta, un Estado. Ya. De forma general, ¿qué entendieron de este video? ¿De qué estaban hablando estas personas que estaban conversando? Básicamente como lo que usted nos hablaba sobre las operaciones de concentración que podrían llevar a malas prácticas, como por ejemplo lo que era la colusión, y como no somos un mercado tan grande, eran grandes empresas que al momento de hacer esta fusión adquirían todo el mercado que existía. Ya controlaban todo el mercado, y el ejemplo en particular, daban ejemplo de forma, bueno, esta nota que yo les mostré es una nota del año 2016, y era cuando todavía se estaba tramitando esta modificación que nosotros ya tenemos como ley vigente en el decreto ley 211. Es decir, y por eso es importante esta noticia, porque yo le mostraba al ministro, porque el ministro comentaba cómo hasta ese punto no existía en Chile un marco regulatorio que se ocupara de regular cómo se producían estas operaciones de concentración, y solamente en algunos casos Fiscalía Nacional Económica, facultada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, conocía de estas operaciones de concentración, pero limitado ante la información que voluntariamente la empresa en particular, el conglomerado, quisiera entregar. Cosa que bajo el sistema actual de la nueva ley, las empresas en general están obligadas a entregar esta información a la Fiscalía Nacional Económica. Y esto tiene que ver con todo lo que nosotros hemos conversado hasta este punto de la importancia en Chile, la importancia en nuestro marco regulatorio de libre competencia, de tener, y que también lo dice el ministro cuando está hablando en esta entrevista, un Estado más robusto, ¿no? Que yo les conversaba hace un rato también cuando hablábamos de la modificación al CERNAC, es decir, un Estado que tenga un poquito más de dientes a la hora de poder fiscalizar
cómo opera la libre competencia, y esta regulación, este Estado más fuerte, esta mejor regulación, finalmente lo que va a venir a consagrar es un sistema verdaderamente libre, porque cuando nosotros hablamos de un sistema donde tenemos grandes conglomerados que concentran altos niveles de poder en una determinada área, como lo que conversaban en el video que veían recién, es decir, farmacias, cuando hablamos de, bueno, salud en Chile, donde verdaderamente nosotros encontramos libertad, cuando en realidad finalmente estamos sometidos a que solamente 3 agentes controlan un 90% del mercado, e incluso dentro de las preguntas que se le hacen al ministro le consultan por qué no se consideró incluso establecer límites, es decir, qué máximo poder de control que uno pudiera tener sobre el mercado en particular, fueron 30%. ¿Qué les parece, qué les parece o qué les parece la explicación que da el ministro cuando le consulta por qué no es posible establecer en el decreto ley 211, por ejemplo, que cualquier operación de fusión, cualquier operación de adquisición de una nueva empresa no fuera de más allá de un 30%? Es decir, que yo solo pudiera tener hasta un 30% de control de mercado, no un 60%, un 80%, un 90% como lo tenemos actualmente, incluso bajo el decreto ley 211. ¿Por qué creen ustedes? Bueno, y el ministro incluso da una razón. ¿Por qué será que eso no ocurre? ¿Por qué no se estableció una regulación un poco más dura? Porque hay algo que hasta esta parte ustedes no me han preguntado con respecto a operaciones de concentración. Cuando nosotros hablamos de colusión, la colusión por sí misma y todos los otros ilícitos anticompetitivos, nos estamos refiriendo a ilícitos anticompetitivos, situaciones que son cuestionables, que necesariamente van a venir a afectar la libre competencia en Chile. Pero cuando nosotros hablamos de las operaciones de concentración, es decir, de estas fusiones de empresas, de esta adquisición de una gran empresa de otra un poco más pequeña, no son de aquellas situaciones que no son necesariamente un ilícito anticompetitivo. Por eso es que la reglamentación que se hace no es tan drástica de prohibir o de establecer un margen cortito, por ejemplo, solamente un 30% de control de mercado. Más allá de que uno pueda estar de acuerdo con esa conclusión, y el ministro en particular dice de que no se establecieron estas limitaciones de, por ejemplo, un 30% de control de mercado, porque creyeron que eso podría llamar a las empresas a coludirse, es decir, 3 empresas que solamente pueden tener hasta un 30% de control, llegan a tener el 90%. Esa conclusión me parece un poquito cuestionable, porque de todas maneras se ponen de acuerdo cuando tienen un control de mercado de un 90%. Entonces, ahí está la discusión. Entonces, no olvidemos, cuando hablamos de las operaciones de concentración, estas no son necesariamente algo malo. Puede ser que una operación de concentración que exceda un 30% sea beneficioso para nuestro mercado en particular, o por lo menos desde el punto de vista del libre mercado, así se considera. Un ejemplo de ello, y también cuando ahora se presentan las operaciones de concentración al control que realiza la Fiscalía Nacional Económica, ahora control de carácter obligatorio, entregan también dentro de los argumentos, argumentos por los cuales esta operación de concentración no solo beneficia a este conglomerado en particular o a la empresa en particular que se está adquiriendo, sino que también es un beneficio para la comunidad en general. En el caso LAN-LADECO, que es un caso muy antiguo, pero que también se refiere a una operación de concentración, los argumentos que se dieron era que uniendo las 2 grandes aerolíneas nacionales, que eran LAN, Aerolíneas Nacionales y LADECO, no recuerdo cuál era el nombre de LADECO, lo que iban a hacer era fortalecer los vuelos nacionales en Chile, y que por tanto, desde la realidad que existía en los años 90 a la realidad que nosotros tenemos ahora en el 2020, la cantidad de vuelos y el acceso que tiene el chileno o la chilena media a volar en avión a nivel nacional ha aumentado. Entonces, ese fue el argumento que se proyectaba en ese momento. Es decir, si yo permito la fusión de estas 2 grandes empresas, entonces voy a permitir que funcionen de una manera más eficiente, y por tanto la oferta que realicen sea mejor y crezca la aerolínea nacional, ¿no? Que en la realidad es efectivo, y LAN Airlines ha crecido ostensiblemente en el tiempo, y también ha llegado a beneficiar y también perjudicar a muchos consumidores.
Ya, entonces nos queda claro, espero, que las operaciones de concentración no necesariamente son algo malo, no son en sí mismas un ilícito anticompetitivo, pero son situaciones de riesgo y de peligro que debe ser revisada por la Fiscalía Nacional Económica ahora, desde el marco legislativo actual, de manera obligatoria una vez que se supera una determinada cantidad de UF, que también se las voy a decir, no se las voy a preguntar tampoco. Esto, por supuesto, la regulación que nosotros tenemos de operaciones de concentración es también un modelo que nosotros copiamos fundamentalmente del modelo norteamericano, porque recuerden que el modelo ya del decreto ley 211 se genera o es una copia muy similar de el modelo de regulación de libre competencia en Estados Unidos. Entonces, lo que nosotros tenemos que saber que cuando hablamos de operaciones de concentración, no necesariamente estamos hablando de un hecho que pudiera impedir, restringir o entorpecer la libre competencia, pero como estamos hablando de que existe un peligro de que ello pueda ocurrir, entonces es una situación que debe ser revisada por la Fiscalía Nacional Económica. Y que esto tiene que ver con la forma en que estábamos regulados hasta antes de este decreto ley 211 o hasta antes de esta nueva regulación, para que lo recuerden, ¿no? Es importante entonces que quienes van a generar una operación de concentración, quienes sea que se vayan a fusionar o que vayan a adquirir una nueva empresa, deben contar entonces, entregar a conocimiento a Fiscalía Nacional Económica de esa operación de concentración y que eventualmente va a pasar por un procedimiento ante la Fiscalía Nacional Económica para que eventualmente obtenga una resolución favorable por parte del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que les permita poder generar esta operación de concentración. Ya, hasta aquí, ¿qué es lo que han entendido? Profesora, ¿hay un procedimiento para realizar una operación de concentración? Y si hay un procedimiento, ¿este está fiscalizado por la Fiscalía Nacional Económica? Sí, pero antes dígame qué entendió de lo que yo dije, porque yo voy a hacer las cosas ahora. Ya. Lo que entendí es que de las operaciones de concentración es distinta a la colusión. ¿Por qué no habíamos hecho esa pregunta? Y también, claro, no había pensado por qué coludirse no está permitido, pero la operación de concentración sí, al final es una fusión. Bueno, eso. Eso. ¿Y por qué? ¿Pero por qué tú crees que, o sea, por qué, y de hecho de lo que estamos conversando ahora, por qué será que se relacionan las operaciones de concentración con la colusión? ¿O por qué se dice que es un riesgo de colusión? Porque al final son dos empresas independientes que se están haciendo acuerdos, pero en un caso lo hacen como de distintas empresas y en el otro caso se fusionan y forman una. Claro, y en la colusión también es secreto. En cambio, en el caso de la operación de concentración, buscan irse públicamente, buscan autorización a través de la Fiscalía Nacional Económica. Sí, hay un procedimiento, y de hecho lo voy a ver ahora, pero necesito saber, como los veo muy callados, si están percibiendo lo que estamos conversando, entendiendo la distinción con colusión, pero a la vez entendiendo cuál es la unión o por qué nosotros entendemos que las operaciones de concentración son riesgosas y por qué también pueden llevarnos a colusión. Y me dice también, profesora, respecto a las operaciones de concentración no es necesario que estén ocurriendo, sino que para evitarlas, y se establece un control obligatorio por parte de la Fiscalía Nacional Económica. Así es. De hecho, pero este control obligatorio, nuevamente, es parte de lo regulado en el nuevo decreto ley 211, donde me establece un procedimiento
de regulación obligatoria por parte de la Fiscalía Nacional Económica. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que distinguir cuando hablamos de operaciones de concentración y de por qué estas son interesantes para la Fiscalía Nacional Económica. La Fiscalía Nacional Económica entiende que una operación, y este es el punto, porque recuerden que no toda operación de concentración infringe o afecta a la libre competencia. La Fiscalía considera que una operación infringe o puede infringir las disposiciones contenidas en el Decreto Ley 211 cuando otorga, refuerza o incrementa, o puede otorgar, reforzar, incrementar la capacidad de la entidad fusionada por sí sola o en conjunto con otras para ejercer poder de mercado o cuando tienda o pueda tender a ello. Además, dice que una operación de concentración otorga, refuerza, incrementa este poder de mercado cuando la entidad fusionada enfrenta menores impedimentos competitivos que aquellas que enfrentarían por separado las entidades que se concentran si la operación no tuviera lugar. ¿A qué se refiere esto? Y en el caso, por darlo con un ejemplo, nosotros, y en el caso que de hecho se preguntó, y que fue antes de esta regulación del Decreto Ley 211, en el caso de LATAM, se preguntó la Fiscalía Nacional Económica si la unión entre LAN Airlines y TAM Airlines eventualmente podría significar un control de mercado, tanto a nivel nacional como internacional, que mejorara ostensiblemente la participación que tienen estos dos agentes en el mercado nacional al punto de afectar la participación de los demás agentes competitivos. Y yo siempre les hablo del caso de LAN, porque el caso de LAN es un caso muy complejo y discutido a nivel nacional, y en el caso de LATAM fue, si bien se autorizó esta operación de concentración, esta fusión entre las dos empresas, yo les comentaba que el argumento que se dio fue que el unir LATAM o unir LAN con TAM iba a generar... no iba a generar una afectación o un mayor control de mercado de vuelos nacionales, sino más bien de vuelos internacionales. Entonces, ahí es donde estuvo el punto de inflexión que permite la operación de concentración. Además, otro punto importante que no puedo olvidar es que en este informe obligatorio que yo debo presentar ante la Fiscalía Nacional Económica por parte de los agentes funcionarse, se deben incorporar medidas de compensación donde estas empresas buscan compensar un eventual daño o eventual control de mercado que pudiera llegar a afectar esta operación de concentración. Esto a fin de que Fiscalía Nacional Económica autorice esta eventual operación. Y me dice, o sea, ¿pueden generar control de mercado de manera positiva también? Me dice Lisette, sí. En nuestro modelo actual de libre competencia se considera que una operación de concentración, es decir, una fusión de empresas, una adquisición de la empresa en particular, podría eventualmente tener efectos positivos para el resto del mercado y del público en general. En general, los argumentos que se dan son cuando yo permito la fusión de estas grandes empresas, mejoro la gestión de estos grandes operadores, basado en un modelo donde yo estoy hablando de operadores que son eficientes y que son óptimos. Por tanto, eventualmente, y esto tiene que ver con esta idea de la mano invisible, etcétera, esto va a generar beneficios para el resto de la comunidad, beneficios reales que se pueden dar en el caso, yo les decía, del caso LAN-LADECO, donde nosotros sí podemos hacer una comparación de la cantidad de vuelos nacionales que existían en los 90 en Chile a la realidad que nosotros tenemos en 2020, donde a pesar que yo permití esta concentración entre estas dos aerolíneas y que eventualmente generó esta empresa que es LAN Airlines, que actualmente tiene un control de mercado importante de los vuelos nacionales, al punto que nosotros podríamos decir que no tiene un competidor real en vuelos nacionales, alguien podría aventurar que tiene igual un beneficio para nosotros en el aspecto que tenemos mucha mayor cantidad de vuelos, tenemos vuelos low cost y podemos viajar de forma más probable de lo que hemos viajado, no sé, en los 90, a principios del 2000, el 2020. Ahora, es cuestionable, ¿no? O sea, ustedes también se pueden cuestionar si nosotros consideramos que permitir un control de mercado de más de un 50%, porque en el caso del modelo norteamericano, cuando se habla de operaciones de concentración, sí se establecen límites de porcentaje. Por eso es que se hace la pregunta en esta entrevista que yo les mostraba. Se preguntan, chuta, ¿por qué no se establece por lo menos un 30%, un 40%, un 50%? Porque si nosotros permitimos que se generen estas concentraciones dentro de un mercado en particular, dentro de una línea,
Y sobre todo tenemos que pensar que cuando hablamos de operaciones de concentración, hablamos de operaciones de concentración tanto verticales como horizontales. Es decir, ya no solamente los ejemplos que yo les he dado son todos, yo soy súper ñurda, se me olvida, siempre vertical, horizontal, ¿cuál es? Este horizontal y este vertical, no me recuerdo. Si no me equivoco. ¿Cuál es vertical y horizontal? Vertical hacia arriba, horizontal hacia los lados. Vertical, ya, vertical y horizontal. Porque yo siempre me olvido, dislexia total. Vertical y horizontal. Vertical significa, cuando hablamos de operaciones de concentración, entonces, que yo ya no estoy hablando, por ejemplo, en el caso de LAN, le estoy hablando de una carácter horizontal, es decir, que son todos de la misma línea, son todas empresas de aerolíneas. Pero también nos podemos encontrar con una operación de concentración donde se produzca una de carácter vertical, es decir, que ya no solo involucre las aerolíneas, sino que involucre alguno de los productos que se puedan encontrar antes en la cadena, como por ejemplo que LAN, no sé, comprara alguna petrolera en particular, que sería quien le permite volar. Entonces, para que sepan o entiendan por qué se podría, los efectos positivos en general tienen que ver con que mejore el precio, que mejore la calidad del servicio, también con respecto a la cantidad de un producto determinado, de un servicio determinado que se pueda prestar, siempre buscando el beneficio de este consumidor final y también del mercado en particular, que el mercado pueda crecer. Es decir, que nosotros, siendo un mercado tan pequeñito, podamos tener una empresa que pueda competir a nivel tanto nacional como internacional. Cosa que si nosotros lo vemos desde el punto de vista de LAN, se ha logrado absolutamente, porque nosotros vemos la presencia de LAN Airlines en vuelos nacionales e internacionales, siendo un país tan chiquitito como el nuestro, Chile, con una economía tan pequeñita y limitada, sí ha tenido la posibilidad de tener una importancia a nivel latinoamericano. Entonces, sí, tiene efectos positivos. Ahora el punto hay que ver dónde están estos efectos positivos y si realmente tienen efectos colectivos tan importantes o son efectos de carácter individual. Sobre todo LAN, ahora último, recuerden que estuvo en una situación crítica, como la gran mayoría de las aerolíneas, con la situación de COVID, que en algún momento se pensó y se buscó que el Estado se produjera un salvataje económico y que tratara de ayudar a LAN Airlines. ¿Recuerdan esa noticia? ¿Saben si el Estado de Chile ayudó económicamente a LAN Airlines o a la TAM? Incluso lo pueden googlear, si no supieran. A ver, levanten la mano los que están aquí para yo saber si están aquí o aparece que están aquí. Ya. No, se parió entonces. Para poder saber si están aquí presentes y que si están escuchando, porque puedo entender que quizás no se acuerdan de la materia, la semana pasada no tuvimos sesión, igual es una materia un poco compleja, pero en el caso de LAN se consultó en algún momento si, o se vio la posibilidad que el Estado de Chile pudiera hacer un salvataje económico, y no solo esto ocurrió en Chile, sino que ocurrió a nivel mundial con muchas aerolíneas. Creo que Avianca, creo que también es una aerolínea colombiana, que en algún momento estuvo cerrada y ahora recién se volvió a recuperar, y todo esto en virtud de la crisis del COVID, que tuvo una gran importancia y una gran afectación de los vuelos nacionales e internacionales. LAN, desde un principio, casi desde marzo, empezó a tener grandes pérdidas al punto que decidió rebajar los sueldos de la gran mayoría de sus trabajadores y eventualmente despedir una cantidad importante. Y ante esta situación donde LAN argumentó incluso que podría quebrar LAN Airlines, en algún momento se pensó un salvataje económico por parte del Estado de Chile, de nuestro Estado. Y la discusión principalmente se dio y no se produjo este salvataje, hasta donde yo sé, por el hecho de que tienen parte de sus capitales en el extranjero. Entonces, por esa razón no se permitió que, o no se apoyó efectivamente económicamente por parte del Estado ALAN, por lo menos hasta donde yo sé.
No sé si ustedes lo vieron o si no, para que lo puedan ver, y si aquí tienen noticias de ello también me lo puedan comentar en una próxima sesión. Ya, entonces, yo les comentaba que Fiscalía Nacional Económica lo que hace es preguntarse y exigir a quienes van a generar esta operación de concentración, que nosotros ya conversamos, cuáles son los efectos positivos que eventualmente pudiera tener. Exige que se entregue un informe de esta operación de concentración, entregando además esta información que antes los proveedores no estaban obligados a informar ante la Fiscalía Nacional Económica. Ahora vámonos a un break de 15 minutos y volvemos y empezamos a hablar de cómo se trata en estas operaciones de concentración. Voy a parar la grabación.